Fue el primer 26 de julio. Transcurrió iluminado por el brillo del sol en los machetes y por la alegría de la victoria sobre la dictadura. En la entonces Plaza Cívica Habanera, más de 1 millón de personas se reunía para escuchar a Fidel. De ellos, 500,000 campesinos que habían viajado a la capital desde diferentes lugares del país. Era como una gigantesca tropa mambisa que aplaudía cada frase de su líder, quien a instancias de los cubanos retomaba el cargo de primer ministro del gobierno revolucionario. Se ha cumplido la voluntad de un pueblo, dijo Fidel, ante la impresionante concentración. Al año siguiente, en 1960, la consigna de A la Sierra con Fidel llevó a más de 500,000 habaneros a las estribaciones de la Sierra Maestra en el Caney de las Mercedes. Esa región había sido testigo de una batalla de 7 días librada por los rebeldes contra tropas batistianas apoyadas por tanques y aviones. Allí, en las montañas donde fue derrotado el ejército de la dictadura en la decisiva batalla de las Mercedes, coincidieron más de 1 millón de cubanos para conmemorar el 7º aniversario del 26 de julio. Por segunda ocasión, era recordada en revolución lo que después se convertiría en tradición popular: la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, oportunidad para recordar a quienes por la libertad de Cuba dieron sus vidas. Al decir de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, el heroísmo de los caídos que da lecciones y ejemplos, enlaces invisibles, dijo, que van tejiendo el alma de la patria. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. En caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Podrían vencer o ser vencidos, les dijo Fidel aquella madrugada del 26 de julio de 1953 a los jóvenes revolucionarios reunidos en la granjita Siboney, y vaticinó lo que después ocurriría. De todas maneras, el movimiento triunfará, dijo el líder. Esa madrugada, antes de partir hacia el combate, Fidel dio lectura al manifiesto del Moncada. Es como se llama, proclama la nación, pero se ha conocido históricamente como el manifiesto del Moncada. ¿Por qué digo que es monumental? Porque este documento tenía un destino muy importante. Se ha quedado un poco en el olvido, pero tenía un destino muy importante. En la estrategia que trazó Fidel, por supuesto que estaba muy presente la participación del pueblo en la insurrección que se iba a promover después del asalto. Y este era el documento que iba a llamar al pueblo a esa insurrección. El documento había sido elaborado por Raúl Gómez García y Fidel. En él se declaraban continuadores de la revolución inacabada del 68 y del 95. Ahí, por ejemplo, se habla de rupturas con el pasado, se habla de los estudiantes y los obreros como factores fundamentales en la sociedad cubana, se habla de justicia social, se habla de transformaciones de toda la sociedad, incluyendo transformaciones económicas, y se habla de ubicar a Cuba en el concierto de las naciones latinoamericanas. Pero el propósito de asaltar el cuartel Moncada para desencadenar la lucha armada contra Batista fue frustrado. Varios grupos de revolucionarios con las mejores armas nunca llegaron a la fortaleza al perderse en la ciudad, y el intercambio de disparos con una patrulla de recorrido frustró el elemento sorpresa. Una lluvia de balas se concentró sobre los jóvenes frente a la posta 3. Los asaltantes no pudieron tomar el cuartel. Fidel ordenó la retirada. Ricardo Santana cumplió la orden
y tomó el carro en el que había viajado desde Artemisa. Su nieto conoce los hechos. Se da la voz de retirada, cada uno busca la forma en que poder salir. Y bueno, ahí viene la famosa historia de Fidel, que se va en un carro, ve un hombre herido, se baja, monta al hombre herido y entonces, bueno, se queda solo en la calle. Mi abuelo, en medio de todo eso, buscando, me imagino, loco por irse de allí, coge el carro y se va. Y cuando llega un punto, no sé, 40, 50 metros de la posta 3 ya que se está retirando, se da cuenta por el retrovisor que Fidel se queda. Él frena y bueno, retrocede bajo una lluvia de balas. O sea, en ese momento se estaba tirando como en las películas. Los disparos reventaron el cristal de atrás, el cristal de atrás del carro, el parabrisas de atrás. El carro quedó lleno de huecos. Él regresa, recoge a Fidel y otro de los compañeros también de Artemisa logra entrar al carro y bueno, ahí se van. A Ricardo Santana muchos lo recuerdan como el hombre que salvó a Fidel y a quien el comandante en jefe rindió tributo durante su homenaje a los mártires de Artemisa en una visita al mausoleo. Raidel es el secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas del ICRT. Según narra, lo que más le impresiona de los hechos del Moncada es la poca edad de aquellos jóvenes. Mi abuelo tenía 23 años. Ahí había muchos, o sea, casi todos los jóvenes tenían menos de 25 años. Yo, por ejemplo, cumplí 31 hace unos días. Entonces, pensar que eran jóvenes que tenían 10 años menos que yo, o sea, realmente impresiona. Entre los voluntarios para asaltar la posta 3 estuvo José Luis Tasende. Varios jóvenes irían en el carro número 1. Delante, al timón, Pedro Marrero Aispurúa. También viajaban Jesús Montané y Renato Guitart. Detrás de los artemiseños, muy buenos disparando. Renato grita ante la posta 3, abran paso al general. Quitan las cadenas y los revolucionarios apresan a la posta. Comienza el tiroteo y una patrulla aparece. José Luis Tasende resulta herido y en la garita, debilitado, lo detienen. Él realmente fue buen hijo, buen hermano, muy familiar. O sea, él era rebelde ante cualquier tipo de injusticia en la vida por un problema de carácter, ¿no? El trabajo en la Juventud Ortodoxa lo unió a Fidel y a Raúl. Participó en protestas contra el golpe batistiano y contra los abusos de la dictadura. Creó una hermosa familia y tuvo una hija, Temis, y Raúl fue su padrino de bautizo. Conocedor de las ideas martianas, Pepe Luis, como le llamaban, es uno de los cubanos que decidió no dejar morir al apóstol en el año de su centenario. Sabe mucho lugar de su abuelo por las vivencias que le ha transmitido la familia y también los amigos. Aprendí, ¿no?, que era un mártir, que era un héroe de la patria. Lo que tuve al revés fueron muchas muestras de afecto, muchas muestras de admiración. Un fotógrafo militar capturó la imagen de José Luis Tasende herido en una pierna. Confundidos porque vestía el uniforme batistiano, piensan que es un soldado de la dictadura y divulgan la foto. Nosotros teníamos unos vecinos y entonces ese día, cuando se dio la noticia del ataque al cuartel, yo estaba en la sala y sentí que le preguntó a mi mamá, Gloria, ¿cómo estás? Y mi mamá le dijo, yo preocupadísima, porque oí esas noticias, que yo sé que donde está Fidel Castro está mi hijo. Y Luar narra cuántas expresiones de cariño recibe cuando escuchan su apellido Tasende. Y enseguida la persona más sencilla, la persona más común, te muestra una admiración, se muestra enseguida como que sabe quién tú eres. Ese error ortográfico del apellido, de tener 2 S, siempre la gente recalca, Tasende con 2 S. Y entonces está mal escrito en los libros, está mal escrito en muchos pasajes de la historia, y uno le dice, no, con una S. Pero uno al rectificar ese error
también siente que le están queriendo demostrar que saben quién es, que saben a quién se están refiriendo. En mi cuarto, en la mesita de noche, tengo una foto de mis abuelos con mi abuela, Tita, ahí. En la mesita de noche, sí. Era bebé. Mario Lazo estaba en el grupo de revolucionarios que asaltó la Posta 3. Pudo escapar y después de regresar a la granjita Siboney como estaba previsto, junto a otros compañeros sube con Fidel a las montañas. Fidel decide dividir la fuerza. Entonces ellos quedan un grupo de compañeros. Entre ellos estaba Montaner, Reinaldo Benítez, unos cuantos. Y entonces ese grupo también se va dividiendo, ¿no? Y él se queda con un compañero de apellido Rosell. Van pasando de lugares en lugares. Regresa herido a la ciudad y lo esconde en Santiago de Cuba la familia Atala Medina. Allí el moncadista, además de la protección que necesitaba, encontró el amor cuando conoció a la joven Iris Atala Medina. El día que él llegó a casa de mi mamá y de mis abuelos, estaba escondido ahí ya Fran París, en el año 53. O sea, durmieron una noche en la misma habitación. Según el plan de los revolucionarios, un grupo de 6 jóvenes, entre ellos Lester Rodríguez y Raúl Castro, tomaría el control del Palacio de Justicia, desde donde era posible disparar hacia el Moncada y apoyar así la acción principal. Los jóvenes se dieron cuenta que en el Moncada había fallado el factor sorpresa. No obstante, subieron a la azotea y abrieron fuego hacia el cuartel. Fueron detectados y hostigada su posición por ametralladuras. En poco tiempo la situación se hizo insostenible y deciden bajar. A la salida, un grupo de militares intenta detenerlos, pero Raúl le arrebata el arma al jefe y les ordena tirarse al suelo. Los soldados son desarmados y los jóvenes emprenden la retirada. Días después del asalto al cuartel Moncada, Raúl es detenido cerca de la línea del ferrocarril en San Luis y conducido a este calabozo del cuartel del pueblo. Según la historia, en ese lugar estuvieron prisioneros de los españoles Rafael, el menor de los Maceo, Marcos el padre y en 1893 el general Guillermo Moncada. Ramón Pesferro participó en la toma del Hospital Civil Saturnino Lora. Al mando del grupo iba Abel Santamaría, segundo jefe del movimiento revolucionario. Desde los ventanales disparaban hacia el Moncada. Abel, por casualidad, digo yo, se situó al lado mío y disparó igual que todos los demás combatientes. Pero al mismo tiempo, Abel se mantuvo al tanto de todo lo que hacía falta para ir regulando la posición de los compañeros, el suministro de las municiones, en fin, en todo. Aide Santamaría y Melba Hernández, las únicas mujeres participantes en la acción, estaban atentas a los heridos junto al doctor Mario Muñoz. Y Aide y Melba estuvieron al tanto también de todo. Me recuerdo que estuvieron incluso llamando porque dentro del hospital no sabíamos con exactitud qué había pasado. Claro, nos dimos cuenta que la toma del cuartel no había sido posible y por lo tanto, bueno, esa debe haber sido el resultado del cese de los disparos. Rodeado el hospital por soldados y sin escapatoria, muchos jóvenes se hicieron pasar por enfermos. Un chivato delató a los revolucionarios. Con violencia fueron apresados, torturados y asesinados, entre ellos a Abel. En las acciones del Moncada, de Bayamo, del Hospital Civil y del Palacio de Justicia, solo 5 jóvenes murieron en combate. La cifra la elevó la dictadura, torturando y asesinando a 56 de los detenidos. El único sobreviviente de la toma del Hospital Civil de Santiago fue Ramón Pesferro, quien le debe la vida a un veterano de la Guerra de Independencia ingresado en ese hospital. Y entonces me tomó por el brazo, incluso me llevó para su sala, me sentó al lado de él. Me recuerdo unas sillas blancas
de metal que entonces había en los hospitales. Y en la cabecera de la cama donde estaba el veterano, en aquellos tiempos se ponía en una cartilla el nombre y los datos del enfermo. Y yo pude leer, sin haberle preguntado nada al veterano, pude leer su nombre. Se llamaba Tomás Sánchez. Ese nombre se me quedó grabado para toda la vida. Agustín Díaz Cartaya, junto a otros jóvenes, asaltó el cuartel de la dictadura Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo en una acción destinada a apoyar el asalto a la fortaleza del Moncada y desviar la atención de los adversarios. Vivió Agustín Díaz Cartaya la vida de miles de cubanos, limpió zapatos, vendía objetos que encontraba en la calle, durmió en portales y jugando béisbol le llamaron Thompson por su parecido con un pelotero con ese apodo. Hizo amistad con un joven revolucionario, Hugo Camejo, y así sumó su nombre a los de la generación del centenario. Aquel amanecer del 26 de julio, una veintena de hombres armados se acercó al cuartel de Bayamo y al chocar con obstáculos inesperados en el suelo, alertaron a la posta. La sorpresa, que también sería el elemento fundamental del triunfo, fracasó. Los vecinos de Bayamo ocultaron a buena parte de los asaltantes. Pero para Agustín Díaz Cartaya, el hecho que más lo impresionó y que tiene vivo en su memoria, ocurrió en la medianoche del 25 de julio, cuando Fidel llegó al hotelito de Bayamo en el que se refugiaba el grupo de revolucionarios en espera de la hora cero. La impresión, la emoción más grande, porque Fidel vino a visitarnos y me dijo, Thompson, ¿cómo te sientes? Digo yo, esperando que esto comience ya, Fidel. La verdad que uno está en sobresalto aquí metido. Y no te preocupes, espérate, y esto pronto se va a resolver. Espérate. No se me exalte ni nada. Días antes de salir para el Moncada, Fidel le había encomendado a Cartaya un himno para el movimiento. Una semana después, nacía lo que se llamó inicialmente Himno de la Libertad. En una reunión en Marianao, en la casa del revolucionario Hugo Camejo, Fidel le preguntó por el himno. Cuando él llegó, yo le dije, bueno, Fidel, ¿quieres escucharlo? Porque él estaba como es él, precipitado ya porque quería oír el himno en ese momento. Entonces le dije, ¿quieres oírlo? Dice, claro que quiero oírlo. ¿Cómo es? Dime. Y yo empecé a cantar. Marchando vamos a Tonguedecal, sabiendo que hemos de triunfar. Eran las notas de lo que después se conoció como himno del 26 de julio, que cantaban los combatientes presos en las cárceles y en susurro miles de cubanos. En toda Cuba, desde el 1 de enero de 1959, en los barrios, en los homenajes de cada provincia, se entona ese himno, especialmente en la víspera del 26. La noche del 25 de julio reúne a los vecinos de cada cuadra en espera del 26. La fecha celebra el reinicio de las luchas por la verdadera independencia de Cuba. La aspiración de cada provincia es obtener la sede del acto central, definida mayormente por los parámetros de eficiencia económica. Siempre es 26, para nosotros siempre es 26. En la sede se genera un movimiento constructivo y renovador que antecede a la fecha del 26. Y por muchos años, el 26 de julio reunió en cada provincia al pueblo con Fidel para conmemorar la gesta del Moncada.
El de 1969 fue diferente. Todas las provincias festejaron el 26 de julio en una inmensa jornada productiva en respaldo a la zafra de 1970. A lo relacionado con la constitución de los órganos locales del poder popular, se refirió Fidel en la celebración en 1974 en Matanzas. Y en Villa Clara, cuna de Abel Santamaría, habló el comandante en jefe el 26 de julio de 1975 acerca de las discusiones por el pueblo del proyecto de constitución, de los preparativos del primer congreso del partido y adelantó detalles de la nueva división político-administrativa. En Guantánamo, en 1985, condenó la ilegalidad de la base de Estados Unidos. Se refirió a la necesidad de multiplicar la producción de cacao y la siembra de árboles. Fue en 1989, en Camagüey, cuando vaticinó Fidel la caída del campo socialista. Y en 1998, en el aniversario 45 del Moncada, conmemorado en Santiago, recordó el principio establecido, que la sede central del 26 había que ganársela. En su discurso en 2006 en Granma, Fidel destacó los valores históricos de esa provincia. Sería el último 26 de julio en el que participaría. En esas tierras del oriente cubano aún resuena su patrio muerto. Allí entregó su sangre en Dos Ríos José Martí, apóstol de la independencia, genio de las ideas y de las ideas más nobles que puedan concebirse, héroe nacional de nuestra patria, cuyas ideas inspiraron a la generación del centenario y hoy inspiran e inspirarán cada vez más a todo nuestro pueblo. ¡Viva la revolución! ¡Patria o muerte! Así, cada 26 de julio es una referencia de cómo se iban realizando los sueños del Moncada, planteados por Fidel en su alegato La historia me absolverá. Es el inicio de la guerra empezó en el 56 directamente, pero el inicio de esta lucha que terminó el 1 de enero con el triunfo popular del 1 de enero es en Moncada. Y en eso yo considero que La historia me absolverá desempeñó un papel muy importante. El documento más importante históricamente del siglo XX cubano, sí, yo lo considero así. ¿Por qué? Porque se convirtió en un factor movilizador. Desde Camagüey, en 2007, hablaría por primera vez en su condición de presidente de los consejos de Estado y de ministros, el general de ejército Raúl Castro. Destacó el respaldo del pueblo a la proclama de Fidel y se refirió a la capacidad de los cubanos de crecerse en contra de lo que por esos días auguraban los enemigos de la revolución. No conocen bien a nuestro pueblo, quienes se asombran ante su capacidad de crecerse hasta la altura que demanda cada reto, por grande que sea, pues esta es realmente la única actitud consecuente con nuestra historia. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés, resumió el acto central por el 26 de julio de 2014 en Artemisa, cuna de héroes de la gesta del Moncada. De aquí partimos 28 jóvenes, que un día como hoy asaltamos los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Éramos un puñado, pero llevábamos con nosotros el espíritu de todos los artemiseños, que era también el espíritu de Cuba entera. También el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, asumiría las palabras centrales en varias conmemoraciones por el 26 de julio. Y en Santi Spíritus, en 2016, ante la cercanía del cumpleaños 90 de Fidel, el compromiso. Mantener siempre vivos el espíritu de resistencia, la combatividad, el pensamiento dialéctico y la fe en la victoria que él supo inculcarnos, en primer lugar, con su ejemplo. En 2018, Raúl también conmemoró en Santiago de Cuba
el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Hoy, a 65 años del Moncada, con la independencia ya conquistada y la presencia permanente de Fidel entre nosotros, podemos afirmar que por difíciles que sean las circunstancias, por grandes que sean los desafíos, nuestro pueblo defenderá por siempre su revolución socialista. La historia ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá. Y sería en 2019 que por primera vez las palabras centrales de una conmemoración nacional por el 26 de julio estarían a cargo de un cubano no perteneciente a la generación que protagonizó las epopeyas del Moncada y la Sierra. Dijo Díaz-Canel que el 26 de julio sería siempre una inspiración para los cubanos y retomó ideas que lo han acompañado en su vida. Trabajemos todos por hacer de cada día del almanaque un 26, de cada mes del calendario un julio, de cada compromiso un Moncada victorioso. Aún en la victoria, continuó el pueblo cubano defendiendo los sueños de quienes asaltaron el Moncada. Tienen total vigencia las palabras pronunciadas por el presidente cubano el 26 de julio de 2019. Vamos por más no es una consigna, es la traducción al lenguaje de gobierno de la respuesta política al enemigo con quienes quieren robarnos la tierra, la casa, las escuelas, los hospitales, los círculos infantiles, las fábricas, las playas, los puertos y aeropuertos. No nos entendemos. Es la concreción en la práctica de nuestra voluntad de no dejarnos distraer por las presiones y amenazas y resistir creativamente sin renunciar al desarrollo. El Moncada y sus héroes siguen marcando los destinos del país. Nunca podré olvidar el heroísmo de los compañeros y yo no tuve la oportunidad de compartir con ellos el martirologio que ellos sufrieron, pero para mí es como si también con ellos hubiera muerto. Tengo siempre en mi mente muy viva cada estampa de todo aquello que ocurrió aquella mañana del 26 de julio. Cuando conocimos el testimonio de Fidel, que él asumió su propia defensa, y me quedé maravillado con eso. Bueno, de ahí en adelante yo dije, es posible todo con esto. En vez de impresionarnos nosotros por lo que nos podía pasar posteriormente, me parece que aprendieron a respetarnos gracias a la intervención de Fidel en aquel memorable discurso. La mirada de Tasende continúa acusando a quienes cometieron y respaldaron la ignominia en la historia de Cuba. Creo que esa imagen simboliza a todos los demás, que no hay duda de que la inmensa mayoría estaban vivos, muchos no estaban ni heridos y fueron torturados y asesinados. Y eso es la mayor denuncia, esa imagen, que lo representa a todos y uno se siente muy orgulloso por eso. El día que me entregaron el carnet del partido, por ejemplo, pensé que mi abuelo había sido fundador del Partido Comunista de Cuba. Cuando se piensa en algún hecho histórico, evidentemente, o sea, el recuerdo de él y de aquellos jóvenes siempre viene, ¿no? Aquí estoy de secretario de la Juventud hace ya 3 años, igual vinculado al tema político, al tema ideológico y bueno, nada, la defensa de la patria, que era lo que hacían sobre todo aquellos muchachos, defender la patria. En los momentos de gloria y en las etapas difíciles está la fuerza y el valor de los héroes del Moncada. Unido,
como si los jóvenes hubiéramos nacido en otro planeta y no conociéramos la historia detrás de las intervenciones humanitarias. Miren lo que pasó en Libia, miren lo que pasó en Irak, miren lo que han querido hacer en Siria. Eso es lo mismo que quieren hacer con nuestro pueblo. No nos quieren ayudar, nadie se llama engaño. Me duele mucho ver cómo tiran a los jóvenes, como siempre, para que nos separemos, para que nos dividamos, pero eso no va a suceder. Esto ha costado mucha sangre, esto ha costado muchas vidas jóvenes, precisamente, para nosotros entregárselo a toda la partida apátrida y mercenarios, esos que están convocando a que nosotros nos desunamos. El pueblo unido jamás será vencido. Un Julio Guerrero del aniversario 68 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Para defender la soberanía de la nación, tomó las calles cubanas el espíritu patriótico del 26. La revolución cubana borró para siempre las semillas de la maldad, del odio, del deshonor y el crimen. Es importante por eso que busquemos las causas profundas de la violencia que puja por emerger ante las necesidades y cumplamos la labor pendiente para hacer que predomine en la herencia cubana el gen de los bravos, de los honestos, de los justos, de los honorables, de los alegres hijos de esta tierra cubana. Adelante, cubanos, que Cuba premiará nuestro heroísmo. Esta es una revolución que la hizo Raúl y Fidel con los humildes, por los humildes y para los humildes. Y con Díaz-Canel seguiremos demostrando que es con los humildes, por los humildes y para los humildes. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva la isla cubana! ¡Viva! ¡Viva Cuba! El pueblo rebelde y digno, el pueblo fiel a Martí, al decir de Fidel en el juicio del Moncada, los mantiene vivos, enfrentando un bloqueo asfixiante, cerrando filas sin dejarse dividir, peleando duro de extremo a extremo del país en una compleja e insólita batalla por la vida. Heroísmo de ayer y de hoy, que van tejiendo, al decir de Martí, el alma de la patria. Proféticas las palabras del autor intelectual del Moncada en su discurso Los Pinos Nuevos, dichas ante el dolor de la muerte injusta, pero con la certeza de que era posible cambiar la historia. Rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y allí, al centelleo de la luz súbita, vi por sobre la hierba amarillenta erguirse, en torno al tronco de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos.